Oh, le pasamos, creo. Por la derecha era. Sí, volteamos. Era para la derecha. Pero por acá las carreteras así están. Hueco, 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 hueco. Y tenemos que comer hueco. Miren, por acá caen rocas. Hay capillas en el camino he encontrado. Caen derrumbe. Peligroso. En época de lluvia debe ser peor. Y así sería la plaza de Huancazancos. De esta forma se encuentran en la zona más recóndita del Perú, donde casi nadie llega. Y sus carreteras pésimo. Hueco, hueco. Otro río más. Sí, cerca al volcán hay bastantes ríos. Pozo, lo que tiene más calor es aquí. Ya, ¿cuál es el pozo que tiene más calor? Aquí. Con cuidado nomás. Ajá, esto es. No se va a caer. ¿Quema, quema? Sí. Ah, sí, sí quema. Ajá. Ahí está el cráter. Estamos aproximando. ¿Profundazo es? Más o menos 15 metros. Ah, no está profundo. Ah, Ahí se ve el burbujeo, ¿no? ajá. Y así salimos temprano desde la ciudad de Huamanga. Ya estamos a las alturas ya. Abajo sería la ciudad, miren. Y esta es la parte alta. Son como 5 de la mañana, mira, ya está despejado, ya está saliendo el solcito. Y esta vez está, o sea, el amanecer es muy temprano, 5 de la mañana. Miren, por allá se puede apreciar el solcito, ya se nota. Poco a poco va saliendo el solcito. Miren el amanecer. Estamos subiendo a la parte más alta, al Abra. De ahí se puede ver el amanecer y muchas montañas. Hemos llegado a la parte más alta. Este lugar se llama Tuctu. Oh, le pasamos, creo. Por la derecha era. Sí, volteamos. Era para la derecha. Si este se va de frente, a Andahuaylas dice. Como paran la curva estos carros en pleno curva. Muy peligroso. Ahora toca descender otra vez. Bajaremos hasta el río. Toda esta zona ya comienza pueblitos alejados de la ciudad. Sí, bastante pueblitos. Esta zona se llama Pariahuanca. Realmente hay muchos pueblos con nombre Pariahuanca. En Huancayo he visto por Ancash, creo que también he visto Pariahuanca. Y así serían los pueblos. Mira, acá hay bastante pueblos. Es un valle, toda esta zona es un valle. Hay cantidad de pueblos. Recuerdo que hace muchísimos años vine por acá, pasé. Fui a Sarwa, a las cataratas de Sarwa. Fuimos y pasamos por acá. Y durante el trayecto vamos a ver muchos pueblos realmente. Pariahuanca, la carretera ya súper angosta. Sí, es un poco peligro, no se puede correr. Y además los que vienen en contra está que impide la luz del sol. La vista está que impide. Sí, hay muchos huecos por acá, por esta carretera. Toca comer hueco nada más. Vamos a darle pase ya. Mejor así sería, darle pase. Miren el cielo de esta zona. Completamente despejadito.
azulito. Cantidad de pueblos hay en esta zona, pueblos lejanos de nuestro Perú querido. Ahí se puede ver el, ¿cómo se llama? Escarcha, ve. Acá se puede ver bien clarito. Ese blanco, ese es escarcha. Mira, ahí se puede ver bastante escarchas que se cayó. Ese blanco, como le digo, es escarcha. Acá vamos a aprovechar de desayunar y luego seguir la ruta. A ver qué encontremos en esta zona. Sí, es un pueblito grande. Pampa Cangallo. Para aclararle, Pampa Cangallo es una zona geográfica como el Valle del Mantaro. Y dentro de esta pampa o de este valle hay varios distritos. Y este es uno de ellos, llamado Morochucos. Este es el distrito Morochucos. Pues hay de todo. Como vieron, hay tienda, alojamiento, todo. Hay de todo. Y ahora sí, ya desayunamos, seguimos la ruta. Este asfalto nos va a llevar ya en dirección a Sarua. Vamos a pasar cerca al distrito de Sarua y muchos pueblos. Pero el día está pues así tranquilo, cielo despejado completamente. Nos ayuda también en la ruta, el viaje. Toda esa pampa sería pues Cangallo, Pampa Cangallo o Valle Cangallo. Ahí está el distrito Morochucos. Ahí aprovechamos de desayunar, comprar algunas provisiones. Hay de todo en ese distrito. Y pues este Pampa Cangallo abarca varios pueblos, varios distritos. Y estamos subiendo a otra abra, luego para bajar ya al río, la parte más baja, y de ahí otra vez comenzar a subir. Pero por acá las carreteras así están, hueco. Y tenemos que comer hueco. Todo ese trayecto está pésimo, la carretera, hay mucho hueco. Al parecer que llegamos a la parte más alta y este ya sería otro territorio. Por eso podemos ver el arco de bienvenida. Ya todo esto ya desciende, ya baja hasta el río. Sí, ya me recordé. La parte baja está el río. Así está, puro hueco la carretera, pésimo. Tenés que bajar despacio para no perder el control. Más pueblitos en el camino. Abajo debe ser distrito, ese de al frente. Más huecos, ¿eh? Arriba está peor. Arriba, donde el pueblo Pomabamba, peor. Aquí podemos encontrar como 3 cañones, 3 montañas también, miren. Este sería uno. Al frente sería el de Sarua. Y este de izquierda otra montaña de otro territorio, de otro distrito. Pues este debe ser de arriba, ¿no? Y entonces ahora sí llegamos ya al puente. Vamos a cruzar el río. Desconozco el nombre de este río. Se dice que antiguamente cruzaban por acá, por ahí. Hay un puente de palos, pero hoy en día pues hay puente así de fierro. Ahora sí, cruzamos el puente. Y ahora estaríamos ya a otro territorio. A ver qué tal la ruta, qué tal la carretera por estos lares. Se ve mejor, miren, está bien asfaltadito, está
Ahí están los señores, como tienen su típico sombrero, diferente a otros lugares. Parece que sigue lo mismo la carretera. Ahí está, hueco, hueco. Si tienes que esquivar. A veces hay otros que pierden control cuando está a gran velocidad. Por esquivar se van al abismo, así, por huecos. Hay bastante huecos. Esto debe ser el territorio de Sarwa allá, porque también hay otro río por acá, hacia la izquierda está. Sí. Y ese que ven al frente, ese es un camino, herradura, que antiguamente por ahí caminaban la gente, se trasladaban a los pueblos lejanos, descendían hasta el río, luego subir así. No era fácil el viaje de la gente antigua. El desvío hacia la derecha, Sarwa, donde se encuentran las maravillas como cataratas, cascadas. Y esta ruta nos va a llevar al lugar que estamos yendo, a nuestro destino. Por acá huele raro, olor a azufre, pero gente vive, ¿no? Porque acá cerca del río hay aguas como termales. Yo creo que la gente está acostumbrado al olor de huevo podrido. Sí, aquí huele feo. Uf, qué olor, pero tan horrible, ¿no? Ahí está el ¿cómo se llama? Aguas termales, ahí está. Al lugar ya un poco más arriesgado, o la carretera de alto riesgo. Miren, por acá caen rocas, hay capillas en el camino encontrado. Caen derrumbe, peligroso. En época de lluvia debe ser peor. Estamos yendo como un cañón bien pegado. Por acá ya zona desolada, ya no hay nada ya. Lejos falta para el pueblo. La ruta del día es así, carretera puro hueco, nada más. La mayor parte del viaje hay puro hueco. Y además el solzazo completamente despejado. Ya vamos a llegar a un pueblo llamado Huancazancos. Y así llegamos al pueblo Huancazancos. Se encuentra casi a la montaña. Ahí están algunos trabajando en la chacra. ¿Para dónde es? ¿Para allá? Por arriba es. Creo que es para arriba. Para arriba. Y así sería la plaza de Huancazancos. Qué calor hoy día. Parece que más tarde llueve. Sí, porque se está armando el cielo oscuro. Ahí está, Huancazancos. Letritas. Una vuelta, conocer un poco más de Huancazancos. Así sería su plaza. Hay bastante flores, mira, decoradito su plaza con florcitas. Huancazancos es una provincia, pues hay más movimiento, hay más personas y se puede encontrar casi todo. Hay comida, restaurante, todo. Y ahora ya almorzamos ya y nos vamos a nuestro destino ya. Que
le queda muy lejos todavía. Y ahora sí, bien almorzadito, y seguimos la ruta. Ya salimos ya. Ya los camiones más o menos así tienen que darles pase, ¿ven? Porque para carro grande, los camiones grandes son camiones pequeños. Los camiones grandes no creo que por aquí transitan, no estoy seguro. Es muy angosto. Autos, camionetas sí, tranquilamente por acá transitan, pues. Hemos confundido de ruta y estamos regresando, porque esta carretera va para Ica y hemos estado ya lejos ya de Huancazancos. Tenemos que volver a Huancazancos, luego tomar otra ruta para llegar a nuestro destino, pero parece que vamos a pasar noche allá, porque más allá ya no hay nada. Después de Huancazancos no hay nada, todo cerro como esta. Acá no hay nada, solo hay estancias, ya viven algunas personas. Ya salimos de la provincia de Huancazancos, nos estamos dirigiendo al frente y un distrito llamado Saxamarca. Debe ser un pueblo hecho de pura piedra, por su nombre lo digo, Saxamarca, ¿no? Entonces me dijeron que la carretera está así trocha y esperemos pasar la noche pues allá en Saxamarca, luego enrumbar mañana ya, porque la noche nos va a agarrar aquí nomás ya, porque la ruta es larguísimo. Todas esas montañotas, ya arriba no hay nada ya. El último pueblo es Saxamarca, ahí vamos a quedar. Qué locura, ¿no? Bajar hasta el río y otra vez subir para poder llegar al pueblo, en la zona más recóndita del Perú, donde casi nadie llega, y sus carreteras pésimo, hueco. Y así llegamos al distrito de Saxamarca, al frente de la provincia, y esto sería su placita de Saxamarca. Pensé que era pueblo de piedra, pero no, ya moderno. Ahí está. Ya, mamita, nos vemos, gracias más bien. Y así amanecimos en el distrito de Saxamarca. Muy cerca se encuentra de la provincia de Huancazancos. Pues en este distrito podemos encontrar tranquilamente para pasar la noche, alojamiento, hay comida, tiendas, boticas. Y ahora nos estamos dirigiendo a nuestro destino, que era el volcán Pachapapupón o Pachapupón. Creo que es por acá de frente, ¿no? Sí, de frente. Ahí está el distrito de Saxamarca, ya dejamos abajo. Y la provincia está al frente, allá, Huancazancos. Ahora sí hemos llegado a la parte más alta, que me dijo que todo era pampa. Ya de acá comienza la carretera, ya afirmado. Sí, está bien afirmadito.
Mira el cañonzazo que está de abajo. No, sí. La mayoría de los viajes, ruta hacen por acá para llegar al volcán Pachapupum. Ya pues toda esta zona ya es pampa. Luego para descender al lugar que estamos yendo. Este ya es Puna, ya es altura, miren, hay bastante icho. En el camino vamos a encontrar vicuña, nos estaba comentando los lugareños. Llamas también. Así es la época sequía. Cuando no hay agua, no hay lluvia. Las carreteras, la vegetación. Miren, pasto seco, la carretera empolvada completamente. Si esta carretera no estaba firmada, pero ya no le han dado más mantenimiento, se está haciendo hueco, poco a poco, hueco. Hay baches, miren. Y polvo también. Esta parte sería la zona más alta. Y de acá comienza la bajada ya. A full descenso. Miren el amanecer que ha estado el día de hoy. Cielo completamente despejado. Por acá de noche, mucho frío. Hemos llegado a un desvío. Mira, acá hay un letrerito, dice desvíos aguas termales a Pachapupo. Acá hay unas casitas. Los lugareños parece que venden, sí, comidas ahí venden. Para la derecha. Ahí está, letrerito, volcán Pachapupo. Nos va a llevar todo ruta. Está cerca nada más, según el mapa. En el camino podemos encontrar estancias de vacas. Mira que hay una casita con su arbolito todavía. Y así sucesivamente durante el trayecto hay más casitas. Menos mal el río no está cargado, pues cruzar más tranquilamente, pero cuando está cargadazo, miren, todo debe estar lleno de rocas, piedras que trae el río. Pues ahora no hay lluvia por acá, por está abajo el nivel del río. Y para motos es un poco difícil, ¿no? En pleno invierno peor todavía. Así es la vida de las personas de las zonas más lejanas del Perú. Mira, ahí están sus vaquitas. Acá hay otra estancia de otra familia. Se dedican a la ganadería, a la parte alta de estas zonas. Hay bastantes vaquitas por allá, por acá hay más vaquitas. Tan flaquitas las vacas. No hay pasto, no hay lluvia. La vegetación se ve de esta forma, miren, amarillo. Otro río, sí, esto sí está un poco más cargado. Paso. Sí está más cargado. Casi caemos, casi. Está más cargado. En pleno invierno este río debe estar más, peor. Otro río más. Sí, cerca al volcán hay bastantes ríos. También está cargado, pero esto sí, no hay mucha piedra, no hay roca. Al parecer ya estamos muy cerca al volcán Pachapupo. Ahí al frente, miren, ahí nada más está. Ahí podemos ver cabañitas, casas. Ahí está el volcán. Efectivamente llegamos a una maravilla natural desde lejos, desde Huancayo a tierras lejanas. Y esto sería pues el volcán. Ahí ese cerrito que están viendo, a ese del frente, ese es el volcán, restos
Acá vamos a dejar descansar para poder subir. Así sería alrededor del volcán. Acá viven la gente, los lugareños. Ahorita nos encontramos en Centro Turístico Pachapupum, quiere decir Pacha, Tierra, Pupum, Ombligo. Este lugar turístico pertenece al distrito de Saxamarca, provincia de Huancasangos, departamento de Ayacucho. En una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Este lugar, Pachapupum, consiste en formación de un cráter que hace miles de años antes el volcán se ha reventado, y ahora actualmente es un volcán dormiente, ¿no? Quiere decir cualquier momento de repente puede, con el correr del tiempo, de repente con los ¿cómo se llama? Sismos que ocasionan el subsuelo, puede reactivar, ¿no? También se encuentran los pozos que se pueden bañar cualquier visitante. Es beneficioso para la salud porque va para el caso de resfríos, artritis y otros males que nos puede ocasionar, ¿no? Ya, de acá a un rato vamos a acercar a las pozas termales que están un poco más allá. Ya me muestras de ahí un poco. Y ahorita lo que me vas a mostrar, alrededores del volcán, más o menos sería. Estas son las casitas de las estancias de los lugareños. Ustedes el nacimiento de acá, ¿verdad? Entonces, ahí está. Me comentabas que en un tiempo van a aperturar como alojamiento, como para visitantes pueden descansar tranquilamente en estos lugares. Pero me dices por el momento todavía, ¿no? Efectivamente, posterior de aquí de unos meses ya están como se llama, estudio, y están planeando para claro, vamos a hacer los alojamientos y a la vez los locales para comedores, como para canchas deportivas también, ¿no? Claro. Ya, así es más o menos el ingreso. Ahí está, miren, los letreritos, nombre. Y ya vamos a ingresar al volcán, ahí al fondo está. Sí, aquí tenemos más o menos las bebidas, por ejemplo el agua, cielo y otros. Ya, ese sería el kiosquito, la tiendita, sí. Donde si algún alimento falta, pues ahí agüita, galletitas, entre otros. Claro. Así sería el ingreso hacia el volcán. Es el caminito bien. Es el sendero que nos lleva hacia bien señalizadito está. Y ahí está ya pues el volcán. Y ya, efectivamente estamos ya acercando a los pozos que está alrededor del cráter, ¿no? Aquí es el pozo con sombrita, que más o menos tiene una temperatura de 30 grados. Sí, está tibio, ¿no? Tibio es. A ver, comprobamos. Sí. Es tibio. Efectivamente, tibio, ¿no? Ajá. Se siente. ¿Y hay olor? ¿Sabes si hay olor? Olor de azufre tiene. Sí, un poco. Sí. Y ahora sí, me decías que hay otro pozo más. Hay diferentes pozos, hay un pozo también medio turquesa, un poquito, el pozo grande. Ya. Y el otro también. Aquí hay varios pozos. Ya, este pozo, mira, está saliendo agua. Ajá, con la presión del subsuelo está saliendo. ¿Y es tan caliente? También tiene más o menos 30 a 40 grados. Varía a veces. O sea, más caliente ya. Un poquito. Así, ¿no? Un poquito. Sí, también el olor de azufre. Sí, es un poco más. Ajá. O también como conocido, olor de huevo malogrado. Ajá. Así es. Ya, sí. Acá hay otro pozo más color turquesa. Color semi turquesa, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y acá la gente se meten a bañar? Sí se bañan aquí también. Acá es un poco tibio. Ajá, tibio. ¿Y dónde está el pozo que tiene el agua más caliente? Ya, más allá. Ahí vamos. Sí. Interesante, mira. El pozo, lo que tiene más calor es aquí. Ya, ¿cuál es el pozo que tiene más calor? Aquí. Con cuidado nomás. Ajá, este es. No se va a caer. ¿Quema? Sí. Sí quema. Ajá. ¿Alguna vez has intentado cocer o cocinar huevo? No. ¿O algún otro producto? Más antes cocinaban huevos, pero actualmente ya no se cocina porque un poco ya tiene que tener siquiera mayor de 90 grados
para que se sancoche el Ya, huevo. ¿tú crees cuánto aproximadamente? 70 grados 70, ¿no? aproximado, sí. O sea, más antes, según tus abuelos que te han contado, eran más calientes. Más caliente, más caliente. Claro, exactamente, porque he escuchado, como estaba en otros lugares, los pozos termales antiguamente eran diferentes, o sea, más Con más calientes. temperatura, sí. Ajá, con el pasar de los años Están bajando un poco. hubo cambios. Ajá. Entonces, eso me dice que es el único, ¿no? Sí, por acá. Aquí también, esto también quema. A ver. Sí, casi por ahí, un poquito, varía un poquitito. Aquí. Ah, están por ahí, ¿no? Sí. Sí. Máximo 70 grados el de ahí. 70, esa zona. 75 grados, a veces varía con el ambiente, pues. Y esos son los Vestidores. vestidores, porque te puedes Ah, sí, reemplazarle sí. de ropa. Claro, ¿Y aquí ese el de pozo abajo? grande también tiene más regular temperatura, tendrá por unos 45, 50 grados Ah, interesante. para bañarse ahí. Uf, Campo día abierto. y noche sale, ¿no? Sí puede. Mire cómo se burbujea. Ajá. Aquí los otros pocitos que también ya tiene otra temperatura, tienen 40 grados, así, varía los grados aquí. Está bien cristalina. Sí. Ya no es la misma, que varía un poquito. Sí, ¿no? Ajá. Como les decía, estos son los pozos curativos Ya. que se curan mayormente los que sufren con asma, con artritis, con casos del frío, pues, ¿no? Ya. Dolor de espalda, dolor de rodilla. Aquí algunos visitantes que vienen ya la segunda vuelta ya alegre ya regresan, ya tienen ese Tratamiento. tratamiento, ya sienten ya. Ya, ahora Ajá, sí. sí, Muéstrame un poco más. ¿Qué más? Aparte de estos pozos. Aquí está el pozo grande, también es para nadar, ¿no? Ahí se meten la gente también Sí, a nadar. Sí. O sea, detrás de este pozo hay como gradas. Gradas, claro. Se han formado, se están formando. Se están formándose. Más antes no había así, no estaba así, mejor dicho, y más o menos 5 años atrás ya están formando poco a poco. De igual manera, este cráter también se habrá formado igual. Más antes que miles de años salía agua por el cráter y se ha formado así como escalinatas, como graderías, cascadas. Claro, con el pasar de los años, con la Ujú. erosión. Y ahora sí, pues. vamos a subir y me muestras un poco. Aquí hay otro. Está burbujeando. Aquí hay mayor presión de agua o de aire del subsuelo. Ya, por eso Por eso hay está lo que es sonando. mucha bulla. Ajá, presión. Siempre hay más. La misma, o sea, claro, presión de agua o de aire va a tener siempre. Por eso es la bulla. Y ahora sí vamos. Por otra escalera. Por acá. atrás. Ahora han puesto madera. Escalera de madera. Ujú. Es un poco para ya, cuidar. Facilidad, todavía. ¿no? Facilidad y para cuidar también. Claro, también. Más antes subía por otros lados y Ya, se malograba a veces la formación, pues. claro. Por O eso, algunos nos habrán caído también. de repente más se habrán caído. Porque las escaleras son bien altas, ¿no? Sí, pues dificulta. Por ejemplo, los señores de mayor edad no fácilmente no pueden subir. Claro, pero ahora sí con esta Sí, escalera de con madera, ayuda de la escalera sí se pueden subir. claro, para que puedan visitar en vivo, ver cómo es la boca del volcán. El cráter, claro. Claro, ya vamos subiendo. Era antes. Más antes por estas partes, agua salía por el cráter y Ya, se han formado estos hermosos como pozas, ¿no? Como pozitas. Por eso y que se nota como pozas, ¿eh? Claro. Estamos hablando de miles de años atrás, ¿no? Pero Y cuando, con pero cuando usted era niño, ¿no habrá visto No, ya pozos? no he visto, No. He visto tal como está ahora, algo así. Y ahora sí llegamos a la cima del cráter. Ahí está el cráter. Estamos aproximando. ¿Profundazo es? Más o menos 15 metros. Ah, no está profundo. No, ahí se ve el burbujeo, ¿no? Ajá. No se ve. Por allá se está viendo lo que sale. Ah, allá al Ajá, fondo sí, al hay fondo. más presión.
Ajá. Ahí será caliente, ¿no? Tibio es, no es tan caliente, tendrá unos 30 grados. Ahí han bajado. Sí, por allá se. Ah, han bajado para que comprueben Sí, temperatura. sí. Pero la gente no se meterá a bañar acá, ¿no? No, aquí no se. Peligroso por debe ser. Riesgos peligrosos, Eso accidentes. sí, y ahora sí. Ajá. Aparte de eso, otra historia que tienen escondido, Sí, escondido. que no les contaba a nadie, no sé, para ti nomás. Según que dicen aquí un poco más antes, Ya, o leyenda, algo así. leyenda, Ya. el dueño, algo así del como de Pachapupón es como una señorita Ya, de pelos blancas, aparece a veces en, como te digo, en Huaño, o sea, en luna, ¿cómo se llama? Cambio de luna, ¿no? ya. A veces, más antes, sus abuelos decían que aquí aparecía y entonces probablemente, no sé, será, pero unos, no sé qué será, pero no sé, eso será sobrenatural, ¿no? Es lo que son las leyendas nos contaban nuestros abuelos, ¿no? Pero actualmente no, estos tipos de, ¿cómo se llama? Seres sobrenaturales no palpamos, no vemos, ¿no? Ah, no, mira, o sea, según tu abuelo, que acá la dueña era una gringa. Una gringa, Ajá. exactamente. Por acá andaba, algo así. Andaba así. Cuidando, algo así más o menos. En cambio de luna aparecían, pero no. Solo en época de cambio de luna Ajá, sí. sucedía la gringa o pasaba claro. por acá. Pasaba. Ajá. Claro, una Ahí leyenda. esa leyenda. Claro, como más cualquier antes, lugar sí. tiene su Claro, leyenda, claro, de nuestros antepasados. Sí. Y así es el alrededor del volcán. Ahí está. Esa es la cabaña. Ajá. Allá al fondo, ¿qué es? Ese es Torres, ¿no? Claro, un bosque de piedras. Bosque de piedras. Eso se llama Padre Jaja. Padre Jaja. Ah, Y más allá hay bastante estancias de los lugareños. claro, de los vecinos, sí. Acá la gente se dedica más a la ganadería, ¿no? Vacas. Sí, crianza de vacas. Y alpacas, llamas, Alpacas ¿no? también tenemos un poco. Más allá, pasando el anexo de Potajasa, hay bastante alpacas. Sí, ¿no? Se Pero la dedican vaca resiste acá a gran altura, ¿no? Sí, más que nada son vacas vacas raza criolla y son más o menos resistentes al frío, clima a la de la altura. naturaleza, sí. Y también sacan leche para que puedan producir queso. Sí, ¿eso sí se saca, Sí, se saca, ¿no? sí. Más que nada en tiempo de lluvia. O sea, cuando hay pasto. Pasto, Claro, abundante ahí. exacto. Es Ahora- tiempo, sí. Es tiempo un poquito que no hay, sentimos la ausencia de la lluvia y los pastos están un poco. Sí, pues este Vamos. año está diferente, ¿no? Sí. Ya debe estar lloviendo este mes de noviembre. No, estamos en ya finales de diciembre, ya casi enero. Ujú. Miren el paisaje. Sí. Seco, ¿no? No hay verdor, no hay lluvia. Y Ajá. además el cielo despejado. Claro, ojalá que próximamente estos días que haya lluvia, ¿no? Si no, un poco que vamos a estar un poquito en caos, ¿no? Y aparte, por esta zona producen algo, o sea, siembran algo, papa. No, No, no. estamos como les decía, a altura de 4000 tantos sobre el mar, un poco la helada nos afecta esa parte.